El Ancasti presenta la opinión política de Diego Javier Varela en Mañana es Hoy. Entra una tensa calma a la interna peronista Costero, me parece que están los leones estando fuerte, hibernando para lo que se viene. Va a ser un mesecito. Digo, uno de esos leones está escuchando. No me digas. Sí. Va a ser un mesecito interesante. Bueno, están atentos todos. Ha entrado en un terreno de discreción, digamos, después de la conmoción inicial que ha sido el anuncio de... O sea, el anoticiamiento al gobernador y a la senadora nacional Lucía Corpache por parte del intendente de la capital Gustavo Sáez, que no va a ir a la reelección. Hubo una conmoción inicial y ahora bajó la marea y hay contacto, me parece bastante discreto, no entre ellos, sino con los operadores. Exactamente. Ya. Rumbo a el 24 de junio, fecha en que vence el plazo para presentar listas. Supongo yo que serán también provinciales, aunque todavía no tenemos convocatoria de elección provincial. Todavía no. Bueno, pero el 24 había que plantar lista para la PASO, así que ahí es una fecha clave para saber qué es lo que va a pasar en la interna del oficialismo. Mientras tanto, como la realidad nunca termina de proporcionarnos elementos para el análisis, se está produciendo en el frente opositor lo que ya veníamos pronosticando acá que iba a ocurrir con estas propuestas del oficialismo, del gobierno, de incorporar a la oposición en la empresa estatal Catamarca Minera y Energética, CAMIEM, y en el fideicomiso minero. Dos propuestas importantes del gobierno porque tienen que ver con el manejo de una viga central de la gestión como es la política minera. CAMIEM tiene alrededor de 120 pedimentos mineros que la han capitalizado después de la depuración del padrón, vinculados con el litio, negocio que se viene, que está y que se viene y que se va a extender, se va a expandir, y el fideicomiso que decide en qué se va a invertir la renta minera, el fideicomiso proveniente de este litio. Y con un dato adicional que hasta el momento creo que es una de las empresas Laiven es la que está, digamos, aportando para el fideicomiso. Es la única, bueno, porque es la única que está en producción. Cuando se incorporen las otras empresas o los otros proyectos. No, bueno, este es un negocio que va a crecer. Va a crecer, digamos, que va el fideicomiso va a tener un dinero importante. Y ese es el capital de CAMIEM justamente. Claro. Tiene los pedimentos para entrar en tratativas con el sector privado para la exploración, para la explotación eventualmente. Independientemente de esto, como habíamos dicho, esto iba a ser motivo de una nueva diferenciación de bandos dentro de lo que es la oposición. Curioso porque esto está muy interesado el radicalismo en conseguirlo, o parte del radicalismo, y ya se inscribe en una serie de episodios que dan cuenta de cómo un acercamiento de ciertos sectores del oficialismo o una distensión en el tono opositor con respecto al gobierno. Cosa que ocurre a partir del ascenso de la nueva conducción radical. ¿Quiénes han salido a oponerse a esto? Bueno, ayer habló acá el diputado nacional Francisco Monti, habló de esto, diciendo que no tiene por qué la oposición integrarse a la CAMIEM. Por el momento lo único que ha entrado ha sido lo de la CAMIEM. Sí. O sea, el gobierno, ¿qué quiere? Ha mandado el proyecto es que un representante del partido que mayor cantidad de legisladores tenga en el Parlamento integre el directorio. Y es un solo cargo, ¿no? Un solo cargo y en calidad de funcionario público. Lo dice específicamente, punto índice. ¿Quién va a ocupar ese cargo? Nadie lo sabe. Nadie sabe si se va a aprobar este proyecto. Por lo pronto, ¿qué ha ocurrido? Ha salido varios referentes a oponerse a esto. El diputado nacional Francisco Monti lo dijo ayer en este programa, Mañana es Hoy, diciendo que no tiene por qué la oposición formar parte de eso. Hoy sale el diputado nacional
Rubén Mansi, que es de la coalición cívica, Sí, esta mañana hablamos con él. a decir lo mismo y a recordar además que Camien ha sido objeto de denuncias penales por parte de la oposición, de esta oposición a la que ahora el gobierno quiere incorporar. Y acabamos de escuchar a la diputada Silvana Carrizo, que pertenece al sector del senador nacional Flavio Fama, diciendo también lo mismo, que no hay ningún motivo para cogobernar o para que complicarse con el gobierno en estas circunstancias. Bueno, acá están diferenciándose dos bandos. Están, en la oposición hablo, ¿no? Sí, sí. Los dialoguistas y los rupturistas. Ese sería el bando. Los halcones y las palomas, como... Sí, pero no están tan palomas. Me parece que hay muchos que son halcones ahí dentro del interno y palomas después para afuera. Hay que ver bien eso. Pero hay dialoguistas y rupturistas. Personas que están dispuestas a entrar en tratativa con el gobierno, en un diálogo, en un contexto general tramado por sospechas absolutas dentro de Juntos por el Cambio. Y ese va a ser el eje diferenciador dentro de la interna opositora. Esto es, Cotelo, ¿qué distancia tiene cada actor respecto del gobierno? Mientras más distante del gobierno, más opositor, digamos. Claro. Mientras más cercano, menos opositor. Y ya me veo venir las acusaciones. No es que menos opositor, ni dialoguista, sino directamente colaboracionista o cómplice con el gobierno. Este es el plano general. Esto remite a un episodio muy singular que hubo el año pasado. ¿Cuándo fue? Usted se acordará, la Feria Internacional de Minería de Toronto. Sí. Que nadie sabía nada hasta que apareció una foto donde estaba, muy orondo, en medio de la comitiva oficial, el diputado provincial Enrique Cesarini, que es presidente del PRO, creo. No, ya no. Ahora es Carlos Molina. En ese momento yo no me acuerdo si no era él el presidente del PRO. Sí era el presidente del bloque PRO que integra el interbloque. Y esa presencia de la que nos enteramos todos a partir de esa foto, y que después hubo varias más, Sí. generó una gran polémica dentro de la oposición y crítica a Cesarini, que cuando habló alegó que al tratarse la minería de una cuestión de una política de Estado, él estaba interesado en conocer los pormenores de en el esto, lugar de los hechos. En el lugar de los hechos. Y bueno, participó de esa gira, hubo fuertes críticas, después, como suele ocurrir, se distendió el clima y se acomodaron los tantos. Ahora habría que ver qué dice el PRO de esta propuesta de integrarse a la CAMIEM, Al directorio de CAMIEM. eventualmente en el futuro al Pasa que fideicomiso minero. Digo porque ya un sector del radicalismo, yo no digo que la diputada Salazar hable, Silvana Salazar, Carrizo. que Silvana Carrizo hable en nombre de Fama, pero pertenece al sector de Fama. Claro. Monti pertenece a un sector que se llama el FAPRA, que sería el guzmanismo residual, Sí. y la coalición cívica. ¿Quiénes son estos sectores? Acá falta una opinión, Sí. que es la del PRO. Del PRO. Porque ¿quiénes son este sector? La mesa de Juntos por el Cambio. No solamente el Juntos por el Cambio, no es el sector que ganó la PASO Tienes razón. en el año 2021 Sí. y que perdió la interna radical. Del otro sector, ¿quiénes están? O sea, habría que ver alguna opinión de quién está a favor de incorporarse a la CAMIEM. Porque a todo esto, yo lo que escuché es que Lobo Vergara dijo, Lobo Vergara que pertenece al otro sector, al que ganó la interna, Línea Celeste, lo que dijo Lobo Vergara es que esto en realidad el oficialismo estaba tomando una propuesta que ya había hecho la oposición antes, pero no se pronunció respecto de este proyecto concreto, que es una reformulación de la ley de creación de CAMIEM. Habría que ver qué dice Marchioli,
que es el presidente de la Unión Cívica Radical. Habría que ver qué dice la línea morada, referenciada en Roberto Gómez y la diputada provincial Juana Fernández, que integra el bloque. Que integra el bloque, sí. Bueno, habría que ver cómo se reparten ahí los porotos para ver, porque esta ley la puede aprobar el oficialismo. Sí, pero también la puede modificar, es cierto, digamos. Está bien, pero la puede modificar. Digo, el oficialismo puede aprobar esta ley. Así como está. Sí, como está o modificada, pero una ley que dice vamos a incorporar a la oposición. El oficialismo no necesita que la oposición esté de acuerdo. Puede crear el directorio solo, porque tiene los números en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que hay que ver es quién se va a incorporar. Claro. Primero, si se aprueba en el recinto. Y después, quién se incorpora. Si el radicalismo, la Unión Cívica Radical, propone un nombre para integrarse a ese directorio. El fideicomiso todavía no entró. Todavía no. Pero bueno, por lo pronto, el gobierno, la alianza gobernante, tiene su movimiento interno en busca de un nuevo equilibrio, digamos, de una rediscusión de los términos de esa alianza y del peso específico que cada actor tiene en esa mesa. Y en la oposición se dispara este debate, que se encadena con episodios anteriores, el principal de los cuales fue el tema del desacople, que el radicalismo salió en un momento oficialmente a proponer que se lo provincializara y después tuvo que retroceder cuando actores de la oposición, en una estela que abrió primero Hugo Ávila, le señalaron que eso era funcional para el gobierno, le permitía despegar la boleta nacional de las provinciales al gobierno y le estaba resolviendo un problema al gobierno provincial. Y ahora aparece esto en un clima que está muy enrarecido y en el que se empiezan a formar los bandos para ir a la PASO en agosto. También allí corre este plazo del 24 de junio. También ahí está un tiempo de descuento que se va a ir acelerando hasta que queden establecidas las listas que van a competir en la PASO del 13 de agosto, creo que es la fecha. Sí. Y de ahí para ir y dar la pelea en la general. Así que bueno, acá falta ver quién en la oposición va a tener... ¿Quién en la oposición está de acuerdo con esto? Con esta propuesta concreta. Ya establecidas las posiciones del FAPRA, de FAMA, de la coalición cívica, falta el PRO. Sí. Y bueno, vamos a ver qué dicen el resto de los actores. No, y cómo va a repercutir esto en el discurso dentro de lo que es la PASO, de esto que decía Carpincho, de quién va a ser más opositor, digamos, ¿no? No, al gobierno. Halcón y Paloma, como usted dijo. Claro. ¿Eh? Algunos dirán que hay que ser más opositor al gobierno, bueno, va a tener más votos. Es lo que pienso yo, no sé. Pero bueno, yo supongo que ahí ese es el casillero que está en disputa. Claro. Pero habría que ver porque el escenario está, me parece, bastante revuelto, y hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Por lo pronto el gobierno ha mandado el proyecto. Sí. Y hay que ver qué pasa ya con el proyecto en discusión. Si se trata, si no se trata. Si ante esta reacción interna, quienes parecían estar de acuerdo, siguen estando tan de acuerdo. ¿Qué nivel de consenso hay en la oposición para plegarse a esto? En resumidas cuentas, lo que ha conseguido el gobierno, que tiene sus problemas, no, son innegables, digamos, los problemas que tiene no el gobierno, sino el partido de gobierno, la alianza de gobierno, ha conseguido meter una cuña nuevamente ahí, en Juntos por el Cambio, instalando una discusión. ¿Se integra la oposición a la empresa estatal o no se integra? ¿Participa de la administración de los recursos mineros o no participa? Una nueva estribación
de una discusión que ya lleva varios meses, en donde lo que está en juego es, digamos, lo que se discute, lo que legitima como oposición, es la distancia que hay con el gobierno. Por eso generan tanto ruido las reuniones, participar de algunos estamentos con el gobierno provincial, porque bueno, obviamente, lo que está viendo algunos actores de la oposición de pituitaria sensible y paranoica, es que podría haber quintas columnas que están operando a favor del gobierno dentro de Juntos por el Cambio, o bien personas que ya están resignadas a integrarse al gobierno desde una oposición funcional, o de construir una oposición funcional a los intereses del gobierno. Y esto es muy importante porque tiene una proyección mucho más allá. Los elementos, más allá de que hay que ver cómo evoluciona Milei y cómo evoluciona la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, todo hace suponer que el gobierno que viene nacional no va a ser peronista. Y hay que aparece con un gobierno no peronista, probablemente de Juntos por el Cambio, en la Casa Rosada. Y todos los cargos nacionales que hay acá en juego. ANSES, PAMI, Vialidad Nacional, etcétera. Gerencia de Empleo, Radio Nacional, bueno, hay un montón de cargos. Que son herramientas muy importantes de construcción política, de construcción de consenso político para la etapa que viene. Para la etapa que viene, sigue este mismo gobierno, sea otro, quien logre apoderarse de eso va a tener elementos para posicionarse dentro del tablero político provincial. Por darle un ejemplo, hay dirigentes importantes, gravitantes dentro del oficialismo, que hicieron, digamos, dieron un salto en sus carreras desde la ANSES. Sí. El intendente Tino Gasta, sin ir más lejos, Sebastián Noble. El diputado... El ministro Molina también tuvo un ANSES. El diputado... El intendente de Ferreira. El intendente Ferreira. El diputado... López Rodríguez. Gustavo Aguirre. También. Entonces, hay que ver eso. O sea, digo esto para dar cuenta del valor que tienen estos instrumentos si se los utiliza con sensatez y con inteligencia políticamente para construir una base interesante en un momento que si usted se toma distancia del detalle de los personajes, lo que está pasando en la Argentina y probablemente en Catamarca es una búsqueda de los diferentes espacios políticos para interpretar lo que está pasando en la sociedad. Una sociedad que está enojada, que está frustrada y que está desbordando los formatos tradicionales de representación política. Eso es lo que está pasando y esto es lo que genera mucha tensión en los diferentes ámbitos políticos. Bien. Diego, Javier. Nos vemos el martes, Costero. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Muchas gracias por el espacio. Una cosita más. Esto lo pueden escuchar, me han recomendado, se puede escuchar por YouTube o por Instagram, este diálogo que tenemos con usted, amigo, en las redes sociales de El Ancaste. Seguí informándote con Mañana es Hoy. De lunes a viernes por Radio Ancaste 98.5.